Bueno, una de las últimas reacciones que nos queda de ver para completar toda la parte de nitrogenados o la parte de aminas es la aminación reductiva. Generalmente se parte a partir de un carbonilo. Este carbonilo puede ser un aldehído o una acetona. Y la idea es formar una amina con un producto imina intermedio. Como verán, el nombre reductivo implica una reducción y generalmente nosotros las reducciones siempre las hemos trabajado con hidrógeno y paladio. En este caso vamos a usar hidrógeno y níquel para reducir al compuesto final para llegar a la mina primaria. En este caso vamos a partir de un compuesto aldehídico, podemos partir de un propanal o una propanona, como ustedes gusten. Y la idea es que nosotros planteemos primero una aminación. Es decir, acá vamos a hacer reaccionar el carbonilo con amoníaco. La idea es que con el par de electrones nosotros ataquemos al carbono carbonílico. Cuando el carbono se deslocaliza. Y para hacerlo un poco más rápido, porque es una cuestión de que no necesita tanto mecanismo, nosotros podemos indicar que el oxígeno del carbono carbonílico con dos hidrógenos del grupo amino se van a eliminar en forma de agua. Y lo que yo voy a obtener como producto es una imina, es decir, el grupo amino con un doble enlace. Carbono, doble enlace del grupo amino y un hidrógeno por ahí. Por último, el paso final o más importante también es la reducción. Nosotros vamos a tener la amina y vamos a reducir con hidrógeno y níquel. ¿Puede usarse platino o paladio? Sí, pero generalmente níquel es más apropiado para las aminas. Si no, otro reactivo que suele utilizarse también, que puede llegar a aparecer, es el cianuro o sea, vendría a ser el boruro de sodio con un grupo ciano. Y la idea es agregar hidrógenos tanto al carbono del nitrógeno, perdón, al carbono carbonílico, si lo quieren llamar de alguna manera, y al grupo amino. Entonces, a mí como producto final me queda esto que está acá. CH2 con el hidrógeno adicionado del reactivo y NH2 que vendría a ser de la adición del hidrógeno al grupo imina. Entonces ahí nosotros tenemos una propanamina como producto final. También lo podemos hacer como un producto cíclico, es decir, este tipo de reacciones no se cierra o no se limita únicamente a cadenas lineales. Nosotros podemos tener, por ejemplo, una ciclohexanona, que vendría a ser este reactivo de acá, y podemos hacerlo reaccionar con un reactivo muy similar, que en vez de ser amoníaco, por ejemplo, podríamos hacerlo reaccionar con metilamina. La idea acá es usar algún solvente como etanol, cosa que bueno, arriba también me faltó aclarar, voy a agregárselos ahora para que no se olviden. Acá el etanol lo único que me está permitiendo es que el oxígeno y el hidrógeno formen una molécula de agua, no es mucho más la función que tiene. Por ejemplo, vamos a hacer acá la aminación, donde voy a tener el grupo imina en el anillo, lo voy a dejar acá por una cuestión de espacio, con el metilo agregado y una molécula de agua. Una vez que yo tengo el grupo imina, la idea es que
utilizando hidrógeno y níquel, o por ejemplo el reactivo del boro hidruro de sodio, pero con un grupo ciano, nosotros agreguemos un hidrógeno tanto al grupo A imina como a este carbono de acá. Entonces, la cadena como producto final me va a quedar así. Un enlace simple, acá el nitrógeno-hidrógeno, el grupo metilo, y acá voy a tener otro hidrógeno. Se los pongo en rojo para que se distinga quiénes son los grupos que han entrado a ese compuesto. No hay mucho más respecto a laminación reductiva, así que ahora pasemos a la siguiente reacción. Bien, la segunda reacción que tenemos que trabajar es la eliminación de Hofmann. Es un método que se utiliza para la obtención de los alquenos menos sustituidos, o en este caso estaríamos hablando de alquenos anti-Markovnikov. Es un proceso que se realiza en 3 pasos, donde el primer paso que tenemos es una metilación exhaustiva, que se llama, o agregar grupos metilo usando yodo metano como un reactivo principal en exceso. Luego se hace una oxidación tratando el reactivo, o tratando el compuesto que estamos trabajando con óxido de plata y agua. Y por último, por tratamiento con calor se produce una eliminación bimolecular, en este caso se produce una E2, donde vamos a eliminar el hidrógeno un hidrógeno para que nos dé siempre el producto menos estable. Es una particularidad del reactivo o la reacción de Hofmann. El primer paso involucra una metilación exhaustiva, como dije, y vamos a arrancar con esta amina primaria que tenemos acá y la vamos a tratar con yodo metano. Generalmente siempre se usa yodo metano, y aclaramos que siempre este reactivo es en exceso. La idea es reemplazar cada uno de los hidrógenos, incluido también el par de electrones del grupo amino, por metilos, cosa tal de que el grupo nitrógeno me quede totalmente metilado. Voy a tener este producto de acá, una trimetilamina unida a la cadena principal. Como estamos haciendo una metilación en exceso, esta amina me va a quedar con carga positiva, y el yodo yo me lo voy a traer acá al costadito con carga negativa por una cuestión de estabilización de cargas. Una vez que yo tengo la metilación, lo que voy a hacer es tratar esa amina con óxido de plata en medio acuoso. A ver, ahí está. Y lo que vamos a hacer es reemplazar este grupo de yodo por un oxidrilo, porque este oxidrilo va a ser la base que me va a permitir hacer una eliminación bimolecular en el último paso. Perdón, acá es el grupo amino metilado, la carga positiva, y acá vamos a poner el oxidrilo con carga negativa, más yoduro de plata, haciendo referencia a que el yodo se va con la plata como producto lateral. En un último paso, nosotros podemos indicar que el grupo oxidrilo que hemos colocado recién, acá con la carga positiva, lo podemos ubicar cerquita del hidrógeno que nosotros queremos eliminar, y el mecanismo de eliminación que hemos hecho siempre. Tomamos el hidrógeno con la carga negativa y el par de electrones del enlace se deslocaliza para formar un doble enlace. Por lo que como producto final vamos a obtener un alqueno que es el menos estable, o en este caso el menos sustituido, y por último este paso es importante para eliminar la trimetilamina y una molécula de agua. Acá el producto principal siempre va a ser el alqueno
menos estable. Un dato más que también podemos agregar a esta reacción, que además de ser un producto anti-Markovnikov, también va a tener una estereoquímica anti, por tratarse de una E2. Esto es muy importante también que lo tengamos presente, por si nos preguntan qué tipo de mecanismo es el que se utiliza. Bien, la próxima reacción que vemos es una hidrólisis ácida de amidas, donde lo que vamos a tener acá es un mecanismo donde vamos a tener el grupo etanamida o el reactivo etanamida acá, y la idea es que podamos hacer una hidrólisis protonando el oxígeno carbonílico de ese grupo amida. Una vez a mí me queda la amida el oxígeno con la carga positiva, como estamos hablando de hidrólisis, vamos a usar una molécula de agua. La idea es que con un par de electrones del agua nosotros podamos atacar al carbono carbonílico cuando el par de electrones del oxígeno se deslocalice. Una vez producido el ataque nucleofílico por parte del agua, se produce un reordenamiento donde un par de electrones del grupo nitrógeno o el grupo amina va a atacar al excedente del agua por una cuestión de compensar cargas. En el momento que yo tengo ese reordenamiento, a mí el grupo amino me va a quedar con una carga positiva. Cuando se lleve el par de electrones, el oxígeno va a usar otro par de electrones para formar un doble enlace, paso que tenemos acá abajo. Eliminamos una molécula de amoníaco y por último regeneramos el medio ácido que usamos al principio y obtenemos ácido acético, en este caso un ácido como producto. Bien, en el caso también de trabajar una hidrólisis, pero en vez de hacerla en medio ácido usamos medio básico, generalmente vamos a usar una base que sea oxidrilo, justamente porque queremos hacer una hidrólisis, así que vamos a usar algo referido al agua. Y el ataque es exactamente el mismo. Atacamos al carbono carbonílico cuando el oxígeno se lleva al doble enlace del enlace carbono-oxígeno. Una vez que yo tengo el oxidrilo que está unido al carbono gracias al ataque nucleofílico, el oxígeno con esa carga negativa o el par de electrones va a volver a formar el doble enlace y el grupo amina se va a llevar el par de electrones del enlace, eliminando un grupo amiduro y obteniendo principalmente ácido acético. Esta reacción es mucho más rápida, es mucho más sencilla que en el caso de una hidrólisis ácida. Bien, por último, la reacción que queda es una reacción de nitrilos, donde nosotros tenemos acá, por ejemplo, el acetonitrilo, que es básicamente un carbono unido a un triple enlace con un nitrógeno. Y la idea es que en el acetonitrilo nosotros podamos hacer una protonación al grupo nitrógeno usando un par de electrones y un medio ácido. ¿Bien? La idea es que esto a mí me permite hacer una deslocalización hacia el grupo nitro, o sea el grupo amino en este caso, pudiendo hacer un ataque nucleofílico a este carbono con una molécula de agua utilizando el par de electrones del oxígeno. La idea es que a mí me quede esta estructura intermedia de acá, donde yo voy a regenerar el medio ácido que utilicé al principio y luego hago un paso de tautomería o reorganización, donde voy a llevar la estructura de su forma imina a su forma amina, perdón, a su forma ceto. O también está bien dicho forma amina. La idea es que con un par de electrones del grupo imina, nosotros ataquemos al oxígeno del oxidrilo, recuperemos este enlace y con un par de electrones del oxígeno nosotros formamos un doble enlace sobre el carbono carbonílico, quedándome así el grupo ceto o el producto final de esta reacción.